Hola, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Lo Pasado Pensado. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Muchas gracias por los mails, que son estos. Os pueden escribir aquí, a esta dirección que están viendo pasar en este momento. Los leemos todos. Tratamos de responder a todos. Los pedidos de repetición, los pedidos de copias. Bueno, hacemos todo lo que podemos. Y muchísimas gracias por seguirnos, por comentar el programa. Todas estas cosas que nos hacen seguir adelante con tanto estímulo. Esta noche vamos a hablar con un personaje notable de lo que tiene que ver con la música en Argentina, la grabación, aquella aventura de grabar a personajes que todavía no muy conocidos de la música argentina e internacional, Alfredo Radosinski. Usted lo debe conocer seguramente por aquel maravilloso disco de Vinicius en la Fusa. Fue el hombre que introdujo de alguna manera a Vinicius en la discografía nacional, hombre que grabó a Piazzolla, hay musicista y luego a Lelutier, un gran promotor de la música en Argentina, un hombre que se jugó para tener una discográfica nacional y poder difundirle a todos y hacerle llegar a todos estos músicos geniales, Vinicius, Lelutier, Piazzolla, como decíamos, y tantos grandes que pasaron por el sello Trova, y después él siguió trabajando en este tema a pesar de la dictadura, a pesar de la censura. Esta noche un diálogo mano a mano con Alfredo Radosinski. Si están vivos y están muertos, ¿por qué no nos dicen? ¿Por qué? ¿Cuándo y cómo empezó su pasión por la música, por las grabaciones? Bueno, debo remitirme a cuando estudiaba en el colegio secundario, aún antes, porque en mi familia todo el mundo cantaba bien. Mi padre tenía una forma de cantar como escuché pocas veces en mi vida, no por la hermosa voz, sino la forma que se entregaba. Y lo principal en el canto es entregarse, ¿no? Y todos, mi madre, mis tíos, y las reuniones familiares terminaban siempre cantando, coros y cosas por el estilo. Me llevaban de pequeño mucho al teatro, así que me introdujeron un poco en las artes. Y luego ya, cuando estaba en el colegio secundario, yo estudiaba, no sé cómo, aprobaba las lecciones, mientras estudiaba escuchaba la radio, empecé a escuchar algunos programas de jazz, me gustaron. Había un vecino mío que se comunicaba a través de las terrazas, se enteró de que me gustaba el jazz, dice, yo te puedo mostrar un jazz mucho más puro. Yo escuchaba las orquestas, las big bands. Las grandes bandas, claro. Benny Goodman, Tommy Dorsey, Glenn Miller. Y me hizo escuchar el jazz de Duke Ellington, Jimmy McParland y Pee Wee Russell y toda esa gente, digamos, que hacía el jazz. No es que el otro estuviera mal hecho, pero este era el jazz, digamos, más llamado más verdadero. Claro. Y bueno, con el tiempo, yo ni soñaba con esto, pero una vez me encontré con un amigo que tenía una revista de jazz y no sé, surgió la idea, ¿por qué no hacemos un sello? Él ya trabajaba en un sello que existía aquí. ¿Y cómo hacemos para hacer un sello? Bueno, se consiguen unas licencias en el exterior, se empieza con eso y luego, si las cosas van bien, se puede grabar producto propio. Y bueno, empecé a hablar con alguna gente amiga y yo estaba en ese momento psicoanalizándome en una clínica del doctor Fontana.
Y me salió, conté eso y todos los médicos apoyaron y pusieron dinero para hacer. Fue una sociedad anónima no familiar, eran como 20 o 30 socios realmente. Esto sucedió en el año 64, en el año 65 la formalizamos y quien era mi socio entonces al comienzo viajó a Estados Unidos, consiguió un par de sellos, uno de música clásica y otro de música de jazz moderno y otro de jazz más tradicional, y empezamos con lo que pudimos, ¿no? Y bueno, y así fuimos manejándonos, llenando un mercado. Mis colegas de la Cámara del Disco decían que música clásica no se vende, yo sé que música clásica se vendió. No digo que se vendió a niveles de millones de discos, pero se vendía, justificaba. Bueno, con el tiempo, un año después, ahí en el 66, viajé a Brasil en busca de un sello que me habían recomendado para visitar a un señor, a Luis de Oliveira, que fue el primero que llevó a Carmen Miranda a Estados Unidos. El bando da Lua en los años 30 ya actuaba en Estados Unidos, trabajó con Walt Disney y aprendí muchísimo con él. Y entonces fui a visitar a Luis de Oliveira, con un sello llamado Elenco, y había grabado a Vinicius y a Maísa y a Dorival Caymmi, a Jobim, a Roberto Menescal, todo lo que era palabra santa en bossa nova, ¿no? Que había empezado, es difícil determinarlo, pero empezó ahí finales del 50. Claro. Y entonces, si quiere y hay tiempo, le cuento, después averigüé cuál es el punto de referencia de la bossa nova. Ahora, este es el momento. Bueno, en el año 58, a Luis de Oliveira se hizo cargo, volvió a Brasil después de estar muchos años en Estados Unidos como director de una empresa multinacional. La Odeon se llamaba en ese entonces, y tomó como director musical a Antonio Carlos Jobim. Jobim iba a grabar un disco de samba de él y Vinicius con Elisette Cardoso, la gran cantante Elisette Cardoso. Entonces se hizo la grabación, contrataron una orquesta para acompañar, y en uno de los temas se escucha claramente cuando las trompetas y los trombones y los saxos no tocan, cuando queda un poco la parte rítmica, una guitarra que está dividiendo el samba de una manera diferente. Era la guitarra de João Gilberto, que era un músico guitarrista contratado para eso, y se considera que ese es el punto donde empezó a nacer la bossa nova. Nace la bossa nova. Sí. Muy jazzeada, ¿no? Sí, no, todavía no era tan jazzeada, todavía era, digamos, con armonías, es decir, si me permite le voy a decir, el samba y la bossa nova son la misma cosa. La diferencia es una división rítmica diferente, nada más. Si uno toca el ritmo del samba y el bossa nova al mismo tiempo, el compás está perfecto. Simplemente se divide de una manera y los tiempos se dividen de la otra. Lo que pasa es que la bossa nova, el samba fue de la gente del morro, de la favela, la gente que componía con el corazón. Y la bossa nova era más empezó como un movimiento en la Facultad de Arquitectura. Chico Buarque, Menescal, todos ellos estudiaron, ahí muchos otros también. Y entonces vivían cerca del mar, clase media alta, entonces estaban mejor preparados musicalmente y crearon armonías nuevas basadas en lo que escuchaban de jazz, porque el brasilero siempre escuchó jazz y muchas otras cosas. Claro. Le gusta el bolero, la música cubana, en fin. Entonces empezaron a utilizar eso, se armó un pequeño revuelo, que los zambistas decían que eso no... Como acá con Piazzolla, nada más que acá continúa, allá se juntaron inmediatamente. Listo, no hubo problema. ¿Cómo? La escuela de Mangueira, la más importante escuela de desfile de samba, homenajeó a Jobim con un piano blanco que trajeron de su casa para que él desfile. Ese es el milagro de la música brasilera, claro. ¿No? Entonces usted me contaba que fue a Brasil a buscar estos sellos. Bueno, fui a buscar ese sello, lo conseguí, empezamos a preparar para dictarlo acá. Mis colegas me decían, no, música brasilera en carnaval, un disquito nada más. Y después se hacían apuestas, yo me enteré, se hacían apuestas cuánto tiempo íbamos a llevar en quebrar. Y vendimos muy bien, Baden Powell, Vinicius, Menescal, se vendía. Llegaba un momento que se vendía y un poco más de lo que yo me imaginaba, porque estaba asustado por lo que me decían. Eran mis primeras experiencias también, ¿no? ¿Y cuál fue el primer disco que grabaron? Así? Que grabamos nosotros, sí. Propio. Fue Enrique Villegas, En Cuerpo y Alma. Enrique Villegas se había vuelto de estar algunos años en Estados Unidos, grabó 2 discos allá, y volvió aquí,
hizo un recital en el Teatro Astral. Lo fui a esperar a la salida, le propuse si quería grabar con nosotros. Llegamos a un acuerdo y esto vale la pena contarlo como homenaje a Villegas. Digo, Villegas, vamos a hacer un contrato. Dice, no. ¿Cómo? ¿Cuál es la garantía suya? Me dice, ya me jodieron tantas veces que me da igual con contrato sin contrato. Yo confío en vos y así era Villegas. ¿Qué recuerdo tiene del mono? ¿Qué cosa? Un gran recuerdo, un gran recuerdo. Mucha gente de repente se asustaba porque parecía muy vehemente, pero era un ser humano excepcional. Esa frase extraordinaria, al gran pueblo argentino pianos. Al gran pueblo argentino pianos. Esa es una frase genial realmente. Maravilloso, ¿no? Y aparte un creador, ¿no? Un creador total. Llegué a pedir permiso a Duke Ellington cuando estuvo acá. Yo le ayudé con un disco que ellos no habían traído la partitura para que ellos las copien. Y entonces él me autorizó que 2 músicos de él grabaran con Villegas un disco. Así que, fíjese, no iban a grabar con cualquiera, ¿no? Y Claro. Villegas, ellos tenían ya idea porque había grabado en Estados Unidos. ¿Y su relación con Piazzolla cómo fue? La relación con Piazzolla fue un poco de casualidad porque yo estaba veraneando en Piriápolis y Horacio Ferrera, quien había conocido acá, había venido a Buenos Aires, todavía no vivía acá. Me dijo, si estás en Uruguay, acércate a Parque del Plata, que voy a estar trabajando con Piazzolla, yo no sabía en qué. Y un día, una tarde de esas que no son muy lindas para ir a la playa, me senté en el auto y me fui a Parque del Plata. Entonces ahí me lo presentó a Piazzolla. Estaban haciendo el trabajo para presentar María de Buenos Aires. Bueno, eso quedó ahí. Luego María de Buenos Aires se estrenó aquí, fue un gran fracaso. Hoy creo que si se presentaría, si Piazzolla viviera, creo que sería un exitazo. Claro. Pero bueno, así son las cosas de nuestro país, ¿no? Y bueno, yo lo fui a ver varias veces. Cuando vinieron, por ejemplo, en el año 68 vino, que ese año él hizo esa obra. Vino Vinicius, Caymmi, Cuarteto en Sí, Baden-Powell y Castro Neves con la dirección de Aloysio Oliveira. Qué seleccionado, ¿no? Un seleccionado realmente. Y me llamaron Disculpe que mezcle las cosas así, pero creo que es importante esto. Acá somos anarquistas, acá. No hay ningún problema. Me parece muy bien. Sí. Me llamaron de una empresa de publicidad de aquí que representaba el Instituto Brasileño del Café. Fui allá para saber de qué se trataba y me dijeron, mire, hay lo que se llama hoy entre paréntesis, entre comillas, la guerra del café. Colombia había mandado un modelo vestido con las ropas típicas colombianas que lo llamaban Juan Valdés para promocionar el café colombiano, que es muy bueno también, ¿no? Sí, claro. Y entonces Brasil respondía con una serie de espectáculos, creo que el primero fue Elis Regina con Jay Rodríguez, luego Agnaldo Rayol, no sé quién más vino. Y en agosto, como cierre del ciclo, venían Vinicio, todos estos que le nombré. Entonces me dijeron, mire, tenemos que hacer un espectáculo y pidieron que hablemos con usted para que usted prepare la preproducción. Entonces les pregunté, ¿cuántos shows van a hacer? Y uno. Entonces le digo, mire, con todo respeto, me parece muy poco. No, dice, hay 2 ahí que son ya viejitos, tenían 54 años, Caymmi y Vinicius, son del mismo año, 1913. Le digo, mire, discúlpeme, están hablando algo así como de Gardel argentino. Sí, claro, totalmente. Pero bueno, ellos, vamos a ver, qué sé yo. Como la demanda de entrada fue buena, hicieron una segunda función, la noche del estreno, en agosto. ¿Qué teatro era? El Ópera. El Ópera. Mire, llegó un momento que cerraron la calle Corrientes, el público que tenía que entrar a la segunda función estaba abarrotando la calle Corrientes y la gente de la primera no quería salir. Claro. Hubo que llamar a la policía, llamó a la policía para pedirles que, no violentamente, señores, tienen que entrar otra gente, por favor, ya hicieron un bis, otro bis, por favor, desalojen la sala. Para colmo, la segunda función, el equipo de Santos con Pelé había jugado un amistoso con River, se vinieron todos al teatro, los hice entrar y a Pelé lo metimos en el escenario. Fue una ovación y Pelé terminó llorando así delante de todo el mundo, fue un momento muy emocionante. Era la selección con Pelé. ¿Qué más se podía pedir? Claro, estaban todos, digamos, ¿no? Bueno, esa noche después del espectáculo nos fuimos todos a la casa, yo grababa con el grupo vocal Supay, nos fuimos a la casa de ellos para una recepción, estaba Piazzolla con Amelita. En ese momento eran pareja, estaban los Swingle Singers, fue una noche inolvidable realmente. Los Swingle Singers. Fantástico. ¿Y ahí comienza su relación con Piazzolla entonces? No, todavía no profesionalmente. Mientras se daba, hasta que se dio el show, yo llevé a los brasileños, ahí sí empieza, lo que le voy a contar ahora.
Llevé a los brasileños a ver María de Buenos Aires. Las chicas del cuarteto en sí lloraron toda la noche, de la emoción, de la música, todo eso. Vinicius, en medio del show, se entusiasmó. Yo estaba sentado al lado de Vinicius. Se agarró tal emoción, tal entusiasmo, que de repente gritó en portugués, filho da puta. Y entonces Piazzolla siguió tocando, ¿no? Y un gesto así, y hubo un intervalo. Luego en el intervalo salimos, fumó un cigarrillo, en fin, y Piazzolla me dice, che, ¿quién fue que me puteó? Entonces le digo, Dice, Vinicius, es la cosa más linda que me puede haber dicho en mi vida. Porque en el código de los músicos, claro, decir a alguien, ay, qué lindo lo que hiciste, no, se usan palabrotas para expresar admiración. Sí, ¿no? sí, ahora también se usa yo, mucho. Bueno, ahora se usan demasiado. Sí, exactamente. A veces sin sentido también. Claro, totalmente, pero en ese caso, como una admiración. Bueno, ¿no? Y lo que le tengo que contar que es importante que cuando vino el elenco para Buenos Aires, lamento ir un poco atrás, Vinicius y Caymmi viajaron en barco, primero porque la mujer de Caymmi no le prohibía viajar en avión, y Vinicius había sido invitado por una línea aérea brasileña que inauguraba un vuelo junto con artistas y escritores y todo, y esa línea, el avión cayó cerca de una laguna en Uruguay, el amigo de Vinicius murió y él se salvó. Y se pasó años, hasta el final de su vida, que volvió a viajar. Entonces lo fuimos a esperar ellos dos. Unos días después llegó el barco con todo lo demás y fuimos a ver María de Buenos Aires. Y después que ellos se fueron, siguió un poco eso. A pesar del fracaso, siguió. Bueno, ya estaba comprometido con el teatro. Y una noche viene el director de la compañía que grababa Piazzolla, que era Santos Lipeger, un amigo mío, así que no, lo que voy a contar no es para hablar mal de él. Creo que se equivocó simplemente. Y en el intervalo le dijo Piazzolla a Santos, ¿qué tal? Le dice, mira, estoy emocionado, esto es una maravilla. Y bueno, grabamos, vení a verme mañana. Al día siguiente yo estaba en mi escritorio y me dice mi secretaria, mire, está Piazzolla con Ferrer. Le digo, no, se lo pasar. Dice, y Piazzolla era también uno que se tiraba la pileta enseguida, ¿no? ¿Querés grabar conmigo? No, contame un poco, tenés un contrato con la compañía colega. Yo lo tenía que calmar, yo las ganas las tenía, claro, pero ¿qué pasó? No, fuimos a ver a Santos y bueno, grabamos, me dijo, mira, vamos a usar los 4 temas más bailables de María de Buenos Aires. Y Piazzolla, Ferrer me contó esto. Piazzolla le dijo, Santos, ¿sabés quién soy yo? ¿Sabés cómo me llamo? Yo soy Astor Piazzolla, andate. Bueno, le echó un insulto, le dice, ¿cómo llamaba ese ruso Radosinski? ¿Cómo era? Tomaron un taxi y vinieron a verme. Le digo, mira, tenés contrato, ¿cuánto te falta? No sé, bueno, él no sabía nada, él quería tocar. Claro. ¿Tenés algún abogado de confianza? Sí, tengo el doctor Berkovich, se ocupa de todos mis asuntos. Yo voy a hablar con él y te llamo por teléfono. Me llama al día siguiente, hay un asado en la quinta de Berkovich y ahí vamos a hablar. Entonces Berkovich me preguntó, le digo, mira, parece que faltan 4 meses de contrato. Entonces dice, cálmate, Piazzolla le dice, mire, vamos a hacer una cosa, un mes antes empiecen a grabar a puertas cerradas. Terminan el disco, 15 días después que termine el contrato se puede editar. Así lo hicimos y bueno, esa fue una de las 3 experiencias más grandes que tuve en mi vida. Yo no sé si tengo derecho a pedir más. Haber grabado con Piazzolla, con Vinicius de Moraes y con Lelutier, sí, claro, creo que es para colmar la vida de cualquiera. Absolutamente.